¿Qué tal, familia? Nuevamente estamos listos para conocer la palabra de Dios a través de la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, y hoy vamos a estar viendo el capítulo número 4 a partir del verso número 12. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, inquietante para mucha gente que no sabe a dónde va cuando muera. Y hay gente que solo sabe, no, pues sí voy a ir al cielo, pero no sabe cuál es el proceso y no sabe si efectivamente va a ir al cielo. Pero en los cristianos estas cosas deben de estar muy claras. Mira, hemos pasado por 2 años donde ha habido muchos muertos. Y hay gente que no sabe a dónde van. Hay gente que tiene demasiado miedo a morir. Hay gente que no acepta a veces la muerte de su ser querido. Vemos ahorita en Ucrania y Rusia. Hay guerra. Y muere la gente. Y muchos de ellos se han de preguntar, ¿y a dónde van los muertos? Ayer, desgraciadamente, en un juego de fútbol profesional en Querétaro, hubo una batalla campal tremenda. Jamás había visto yo algo así, ni siquiera a nivel mundial. Desde arriba hasta abajo, hasta la cancha. Tremendo. Algunos dicen que hay varios muertos, otros dicen que solo uno. No sabemos bien, pero así fuera uno solo. A veces no saben a dónde van. No saben a dónde van los muertos. Bueno, pues esa preocupación tenía la iglesia de Tesalónica. Pablo ya les había explicado a dónde va el cristiano una vez que viene Jesucristo por su iglesia. Pero recordemos que Pablo solamente estuvo alrededor de 3 semanas en Tesalónica y tuvo que irse. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo, querían matarlo. Él venía, entre comillas, huyendo, pero a donde pasaba, allí llevaba el evangelio de Jesucristo. Y creo que es una gran enseñanza para nosotros, ahora que estamos viendo entre semana cómo los jóvenes están invirtiendo su tiempo y se preparan. Y ellos te mandan a través del WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Y qué espera de ti? Desgraciadamente hay quien a veces dice, yo prefiero mejor mandar allí en el Face, sí, me meto y puedo participar en otras cosas, ¿no? Pero a veces al WhatsApp no le tenemos el amor a la palabra de Dios, y ahí sí nos olvidamos, porque tengo que pensar un rato. ¿Sí o no? ¿O a poco creen que no me doy cuenta? Yo lo sé, hay que pensar para escribir. Para escribir bien. Porque tengo que meditar. No nada más, sí, amén. Pero necesitamos conocer. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses porque ellos tenían dudas. Y dice Pablo, no. Eso no puede haber en el pueblo cristiano. Pero, ¿qué te parece si oramos? Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque tú eres grandiosamente bueno, Padre, con cada uno de nosotros. Has manifestado tu amor una y otra vez con nosotros, Señor. Y nosotros estamos agradecidos. Estamos muy agradecidos por tu palabra, bendito Dios, y por esos hombres que tú levantaste, Señor, para llevar el evangelio a otros lados y para que tu palabra fuera escrita, impresa, bendito Dios. Gracias, Padre hermoso, porque esto es
solo porque es tu gracia regalarnos la instrucción de tu palabra. Bendito seas, oh Señor. Agradecemos este tiempo y te suplicamos que nos ayudes a estar atentos para entender bien y podamos también compartir esta palabra a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos al verso número 13, por favor. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo ya les había hablado sobre estas cosas. Recordemos que les dio como si fueran un curso intensivo de 3 semanas y les habló sobre esto, pero ellos tenían dudas. ¿En qué sentido? En que Pablo les había dicho que Jesús iba a venir por su iglesia, por todos aquellos que creyeran en Él, en Jesús. Pero los tesalonicenses, una vez que se fue Pablo y pasado el tiempo, empezaron a tener dudas. ¿Qué pasaría entonces con aquellos que mueren antes de que venga Jesucristo por su iglesia? Y Dios no quiere que su iglesia tenga dudas de qué es lo que va a suceder y qué es lo que sucede con aquellos que mueren antes de que Jesús venga. Así que el apóstol Pablo y su equipo le dicen: oh, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿A quiénes se refiere aquí? A los que mueren, ¿qué? En Cristo. A los que son creyentes en Jesús. A los que son parte de la iglesia de Jesucristo y que mueren. Muchos han muerto. Conocemos muchos hermanos que han muerto en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Conocemos a muchos, tenemos familiares. Y ellos se preguntaban: bueno, ¿y si viene Jesucristo por su iglesia, qué va a pasar con ellos? Con los que ya murieron. Y dice Pablo: ok, en lugar de meter la palabra muertos, dice los que duermen. Los que duermen. ¿Por qué? ¿Por qué los que duermen, familia? Porque no están muertos. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo y mueren creyendo a Jesucristo, no mueren. Muere su cuerpo, pero su alma no muere. El alma no muere. Cuando tú vienes a Jesucristo, ¿sí?, y tú mueres, tu cuerpo va ¿a qué? Al sepulcro. Pero no muere. Está durmiendo. Está en espera. ¿Tú cuando duermes estás muerto? No. Estás durmiendo. Y el espíritu, el alma del hombre, el espíritu, el alma de la mujer, ¿qué pasa con él? Ese no muere. Para nada muere el espíritu o el alma. No muere. Ese vive. Recordamos a Jesucristo cuando estaba en la cruz y había 2 malhechores que estaban crucificados a sus lados, ¿verdad? Pero uno de ellos se arrepintió, ¿verdad? Y le dijo a Jesús: acuérdate, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y que le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Iba a morir y murió, pero su espíritu no. Su espíritu no muere. Solo su cuerpo estaba ¿qué? Durmiendo. Es el que muere físicamente, pero está en espera de una resurrección. Recordamos qué fue lo que sucedió
en los que muchos llaman parábola de el rico, ¿sí? Y Lázaro el mendigo, que no es una parábola, porque todas las parábolas en ninguna parte dan nombre al personaje, y aquí se da un nombre, por lo tanto no es parábola, sino que es un hecho real que Jesús les narra. ¿Y qué decía el hombre rico una vez que muere? Recordamos que él se las vivía de fiesta en fiesta, ¿verdad? Y con su vestimenta acá de lino y siempre gozándose de la vida, entre comillas, sin importarle Dios. Pero llegó el momento en que murió el mendigo y después el rico. Y cuando se encontraba, ¿verdad?, en el sepulcro, ¿estaban qué? ¿Conscientes o no? Sí. Estaban conscientes sus dos almas, porque no mueren. El alma no muere. El espíritu no muere. Hay tres clases de muerte. La muerte física, donde el cuerpo de la persona muere, fallece y va, ¿dónde? Al sepulcro. La otra es la muerte espiritual. Todas aquellas personas que no vienen a Jesucristo sufren una muerte espiritual. Es decir, muere su cuerpo, su alma no muere, pero espiritualmente sí muere, porque va a ser condenada eternamente. La tercera muerte es lo que se conoce, ¿sí?, y que nosotros podemos ver en Apocalipsis 20, versículo 14, es lo que se conoce como la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es cuando una persona que no cree en Cristo y muere, esa de por sí ya está muerta espiritualmente, pero va a pasar después del milenio, va a ser nuevamente juzgada y va a ser echada al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, nada tenemos que ver ahí. Solamente los que mueren sin Jesucristo. Amén. Entonces, esta gente, los tesalonicenses, tenían ese interrogante, esa pregunta: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Y Dios no quiere que seamos ignorantes. ¿Por qué no quiere que seamos ignorantes? Porque esto traería ¿qué? Tristeza a nuestro corazón. Y dicen, no queremos que haya tristeza como la tienen ¿qué? Los demás, como la tienen los otros, los que no tienen esperanza de una vida ¿qué? Eterna. Pero los que estamos en Cristo Jesús tenemos una esperanza de vida eterna. Por lo tanto, Dios no quiere que nosotros nos entristezcamos como esta gente. Y nosotros somos testigos. Vas al panteón y te das cuenta cuando hay gente que no quiere aceptar que ha muerto su ser querido. Y da unos gritos de dolor porque no sabe a dónde fue o no sabe lo que le espera a esa persona. Pero nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que tenemos una esperanza, no actuamos así. Sí nos duele, sí lloramos, si es que queremos, pero no podemos quedarnos ahí sumergidos, porque además eso a Dios no le agrada mucho. No queremos que ¿qué? Se entristezcan. No quiero que se entristezcan. Eso es lo que Dios no quiere. Él no quiere que se entristezcan, dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué?
esperanza, como los que no tienen esperanza. ¿Tú tienes esperanza, familia? Entonces podemos llegar a llorar, porque nos duele nuestro ser querido que ya no va a estar cerca de nosotros. Pero no nos vamos a quedar ahí. Hay gente que se queda ahí, con mucho duelo durante meses, hasta años. ¿No han visto gente que se viste de negro y tiene siempre, todos los días está así, pasan 3 meses y sigue así? Pero es porque no saben a dónde van los muertos. Porque si tú sabes a dónde van los muertos, entonces tú entiendes a Dios. Dices, Dios me entiende que yo me duela, pero tampoco quiere que yo viva entristecido. Quiere que yo entienda, que sepa a dónde van los muertos, a dónde van los que tienen una esperanza. Amén, familia. Entonces tenemos que tener claro esto. Dios no quiere que ignoremos a dónde van los muertos, los que duermen en Cristo Jesús. Los que duermen en Cristo Jesús. Amén, familia, dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Él resucitó? Sí, ¿verdad? Tenemos muchas evidencias en la palabra de Dios. Estuvimos viendo Lucas, y en todo el Evangelio de Lucas, desde un principio nos dimos cuenta, y en especial hice énfasis de todos los datos que Él recauda, para que entonces no quedara dudas en nosotros de que todo lo que Él escribió es que verdad. Porque la misma historia escrita, ¿sí?, la historia secular, afirmaba lo que Él estuvo escribiendo. Y nosotros recordamos entonces qué fue lo que pasó con nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo una vez que muere. Cuando muere había miles y miles de gente que se dieron cuenta que Jesús fue crucificado, que fue muerto, que le clavaron una lanza, que se desangró por completo, que Él murió. Dieron fe de esto, porque además que lo llevaron al sepulcro. Pero también hay muchos testigos de que Jesús, ¿qué? Resucitó. Él resucitó de entre los muertos. Cuando llegaron las mujeres, recordamos, ¿verdad?, que llevaron varias Marías, o sea, porque así se llamaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Se les presentó un ángel, ¿verdad? Y les dijo, ¿a quién buscan? ¿Por qué buscan al que está, qué? Vivo. ¡Vivo! ¿Por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Porque Jesús resucitó. Y entonces ellas entraron y se dieron cuenta que Jesús, ¿qué? Había resucitado. Y después nuestro Señor Jesucristo se aparece a otros discípulos, ¿verdad?, que iban camino a Emaús, y ya iba platicando con ellos. Y se dan cuenta ellos hasta el final, cuando cena con ellos y parte el pan. No así, sino que lo partió así. Entonces se dan cuenta. Oye, y en ese momento el Señor, ¿qué? Se fue. Y se dieron cuenta que era Jesús. Y van y le cuentan a los demás discípulos, a los que eran sus 12, que ya no estaba Judas Iscariote. Así que había 11 discípulos, ¿verdad? Y luego nuestro Señor Jesucristo llegó a ellos, ¿verdad? Y vimos cómo tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Que no llegó y tocó la puerta, ya llegué, no. Él entró, el Señor Jesús entró, como dice por ahí el dicho, como Pedro por su casa, ¿verdad? Él entró así, atravesó las paredes, y cuando menos vieron ya estaba en medio de ellos. Y le sirvieron de comer. Y hasta le dijo a Tomás, ¿qué? Está bien, si quieres meter tu mano, órale,
mete tu mano, ¿verdad? Y checó que el Señor Jesús era de carne y hueso, pero tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Una vez que resucitó, tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado, pero que podía comer y podía beber. Y después vemos que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, dice la palabra que había más de ¿qué? 500 personas. Entonces nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también que debemos creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, a los muertos, ¿sí?, que en su vida creyeron en Jesucristo y que estaban, ¿qué?, durmiendo, porque esperando, ¿qué?, el llamado de Jesús para que resuciten. Entonces, familia, nosotros tenemos aquí la palabra de Dios que nos está mostrando que si nosotros tenemos esta esperanza, creemos en esa esperanza, entonces ya por mandato de Dios, Jesús va a venir por su iglesia. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús viene por su iglesia. ¿Cuándo viene Jesús por su iglesia? Hoy, mañana, pasado. Ya está el Og y Magog allá en Rusia y en Ucrania. No. Pero salen los videos, como decía el hermano Adán en el estudio de la mañana. Salen los videos, hablando cosas que no son, porque no se estudia la palabra de Dios, versículo tras versículo, sino que vuelan de un versículo hasta otro por allá y otro del otro, con tal de sacar de contexto la palabra de Dios, con tal de amparar allí en su video lo que están hablando para que les den muchos likes. Y la gente que le da muchos likes es gente que no conoce la palabra. Pero nuestro Señor Jesús dice, nuestro Dios dice que su Hijo va a venir por los que creyeron en Jesús. Va a venir Jesús por su iglesia. Así que no debemos de nosotros de tener ¿qué? Temor de qué va a suceder si morimos antes de que venga Jesucristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ya ha garantizado esto. Ya lo ha garantizado. Él va a venir por su iglesia. ¿Tú crees esto, familia? Entonces, familia, nosotros, a pesar de que veamos muchas cosas, porque empezó la guerra ya en Ucrania y Rusia, y ya salen muchos videos que ya Jesucristo ya va a venir a hacer juicio sobre las naciones. Momento. Primero tiene que venir Jesucristo por su iglesia. O sea, ¿quieres una evidencia de que Jesús viene pronto? Primero tiene que venir por su iglesia. Entonces, Jesús viene pronto, sí, pero ¿en qué sentido? En el sentido inmediato. Recordemos que Dios, cuando cae el hombre, sí, en pecado, Dios hace una promesa, ¿verdad? De que iba a venir, ¿qué? Un Salvador, su Hijo, vendría. Y ese era el paso inmediato. Pero una vez que viene Jesucristo, hay otro paso. Jesucristo viene, muere y resucita. El siguiente paso es que viene por su iglesia. O sea, ese es el tiempo en que Dios dice que viene pronto. Viene pronto por su iglesia, sí, pero no quiere decir necesariamente que es ahorita, mañana o pasado. Pueden pasar muchos años. Ya pasaron cerca de 2000 años. Y hay gente que sigue sin conocer cuál es el día, diciendo que ya está aquí.
tenemos que tener mucho cuidado. Después vamos a ver también con los mismos tesalonicenses qué es lo que estaba pasando por haber entendido mal algunas cosas que otros llegaron a enseñarles. Necesitamos, familia, entonces estudiar la palabra de Dios capítulo tras capítulo y versículo tras versículo para tener claro qué es lo que está pasando. Dios quiere que nosotros, los que tenemos esperanza en Cristo, estemos claros de esto. No debe de haber dudas en nosotros, porque llega gente, otra vez, repito, en el YouTube, y es triste ver también que hay pastores que tienen muchos años y de todas maneras están hablando cosas que no son, porque son muy emocionalistas. Y en lugar de meterse a estudiar la palabra, pues les da flojera y prefieren creer lo que están diciendo otros. Y así lo enseñan. Pero Dios nos dice que tenemos que tener la seguridad de que así como es cierto que Jesús murió y resucitó, también es cierto que va a venir Jesucristo por su iglesia, por aquellos que ya han muerto antes y que se encuentran, ¿qué? Durmiendo. Verso 15, vamos a continuar aquí, vamos a ver qué es lo que sigue enseñando nuestro Dios a través del apóstol Pablo y su equipo. Dice, por lo cual os decimos, o sea, no solo Pablo, todo su equipo es lo que enseñaba. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y esto es bien importante. Dice Pablo, lo que les decimos, oigan bien, no es palabra nuestra, es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, en ese entonces vivía ¿quién? Pablo. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque él podía estar esperando la venida del Señor, pero no sabía cuándo, ¿verdad? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, Pablo les está diciendo, ¿saben qué? No tengan ustedes congoja, no se preocupen. Es un hecho que los que han muerto en Cristo Jesús están durmiendo y están esperando a que venga Jesús por ellos. Por lo tanto, quiero garantizar esto, no por mi palabra, dice Pablo, ni por la de mi equipo, sino por la palabra del Señor, que ellos, los que estén vivos cuando venga Jesús por su iglesia, no van a ascender primero a los cielos a su encuentro de Jesús. Primero van a ascender, ¿quiénes? Los que ya han muerto. Los que ya han muerto, sus cuerpos van a ser, ¿qué? Resucitados, levantados por nuestro Señor Jesucristo, porque han creído en Él. ¿Cómo van a ser levantados? Él los va a llamar. Pero es importante, Pablo está dando garantías. Lo primero es que dice, si Jesús murió y resucitó, así como eso, también es cierto que Jesús viene por su iglesia. Y luego acá les dice, y no solo eso, primero van ellos a tener el encuentro con Jesús en las nubes. Primero ellos. Entonces Dios busca que tengamos paz. Nuestros seres queridos que han ido que han muerto siendo creyentes en Jesús, ellos solo están esperando el llamado, hablando de su cuerpo, porque su alma ya está en el paraíso. Su alma ya está en el paraíso y nosotros tenemos que tener bien claro esto, familia. Nosotros no podemos estar pensando que no es así. ¿Qué dice 2 Corintios 5:8? Ahí sí quiero que vayamos allá, porque quiero que esto quede bien claro también en nuestro corazón. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Dice, quisiéramos que
estar muertos para estar ¿qué? Presentes con el Señor. Ausentes del cuerpo, es decir, que nuestro sepulcro, que nuestro cuerpo esté en el sepulcro y nuestro espíritu, nuestra alma, presente al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Que eso es lo que ellos confiaban, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Entonces, mucha gente tiene temor, pero Pablo y su equipo dicen, pues nosotros quisiéramos mejor estar allá con Él, de una vez. No debemos de tener temor a la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? No debes de tener temor, porque no hay nada mejor. Ellos anhelaban esto. Pero aquí nos está confirmando el cuerpo, nuestro traje, donde habitamos, porque nosotros, el ser, por ejemplo, yo, el Joel Zúñiga Sánchez, es mi alma, es mi espíritu que Dios me dio. No es este traje, no es este traje. Esto solo es una vestimenta, dice Pablo, es una tienda. Porque en aquel tiempo ya saben que habitaba la gente en tiendas, así se les llamaba, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra casa, es nuestra habitación. Yo habito en esta habitación. Amén. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando ascendió a los cielos antes de irse? Que Él se iba ¿a qué? ¿A preparar qué? Moradas. Y entonces empiezan a hablar otra vez. No, pues Jesús ya fue a prepararnos allá una residencia. Y están pensando en casas así físicas. Y piensan, ¿cómo será mi casa? Y luego resulta por ahí alguien que se debrayó así en su propia mente solo. Y dice que estuvo tantas horas allá en el cielo. Y dice, y vi mi casa. Sus pilares eran así, así, así. ¿What? Las moradas que fue a preparar Jesús, donde dice que hay muchas y que es una para ti, es la que va a traer y que te va a dar en el aire cuando tú seas levantado. Esa es la morada, esa es tu casa, tu nueva morada. Ya no va a ser esta, pero Él te trae otra. Vamos a tener cuerpos que no necesitan que tengamos este tipo de paredes. Pero es importante conocer la palabra, estudiarla, para que sepamos también orientar a las demás personas. Hay gente que se pregunta, ¿y cómo va a ser mi cuerpo? ¿Cómo será el mío, no? El tuyo no sé cómo va a ser, pero el mío, que no sé qué. ¿Será así? Yo quiero que sea así, que... Oye, tranquilo, deja la vanidad a un lado. Eso no hay en el reino de los cielos. ¿Acaso al Señor le importa nuestra apariencia? ¿Le importa nuestra forma de vivir? Entonces, familia, ¿a dónde van los que duermen en Cristo? Cuando Él venga, cuando venga Jesús, ¿qué? Van a ser resucitados y en el aire van a ser encontrados por nuestro Señor Jesucristo. Antes que los que aún tienen vida y creen en Jesús. Amén, familia. Verso 17. Creo que voy muy rápido, ¿no? Luego nosotros, dice la palabra de Dios. No, me voy a regresar. Ya decía que iba rápido.
Entonces vemos quiénes van a resucitar primero, ¿verdad? Verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan, ¿qué? Primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Se acuerdan cómo llegó nuestro Señor Jesús cuando había muerto Lázaro? Y que le fueron a decir, de parte de sus amigas, ¿verdad? Del Señor Jesús, esta Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, y que Lázaro se encontraba muy grave, le mandaron a decir al Señor que fuera, porque Lázaro podría morir en cualquier momento. Y Jesús dijo: sí, luego voy. Y cuando llega Jesús, 4 días después, le dice, ¿verdad? Una de las hermanas de Lázaro dice: oye, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Y el Señor Jesús: ¿de qué estás hablando? Lázaro duerme. Y entonces van al sepulcro, y con voz de mando le dijo: Lázaro, sal, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Salió Lázaro, porque Lázaro dormía. Estaba muerto físicamente, pero él creía en Jesús. Así que el Señor Jesús lo llama. Y podemos recordar también con la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Después de que el Señor anduvo, venía así muy tranquilo, pues Él es el Señor, Él conoce todo y tiene el poder, ¿no? Y se atoró allí con la mujer que estaba enferma, de más de 12 años de flujo. ¿Y qué pasó? Ya cuando va llegando a la casa de Jairo, salen a decirle: no, ¿sabes qué? Que ya no molestes al Señor, ya murió la niña. Y Jesús dijo: no, ella duerme. Y la gente se empezó a reír, ¿verdad? No lo creyeron. Y el Señor Jesús dijo: sáquenme toda esta bola de incrédulos, ¿verdad? Y lo sacó. ¿Y qué pasó? Él dio la palabra, ¿y qué? La niña se levantó. Dios tiene el poder para levantarnos, para resucitarnos. Desde luego Lázaro y la hija de Jairo volvieron a morir físicamente, y ellos también están esperando la resurrección de los muertos, o sea, de sus cuerpos. Y no importa dónde queden tus huesos o cenizas, una vez que mueres vas al polvo, porque del polvo, ¿qué? Fuiste formado. Y no importa si llevan tus cenizas al mar y allí las avientan al mar, o el cuerpo lo avientan al mar. No importa si lo entierran, no importa si es en una cueva como el Señor Jesucristo. No importa si llevan tus cenizas al monte Everest y allí las avientan a los 4 vientos y vuelan. Cuando venga el Señor Jesucristo, los huesos de las personas se van a volver a unir hueso con hueso al llamado del Señor. Se van a unir y vamos a estar delante de su presencia, si es que no viene antes de que yo muera. Pero el Señor puede venir en cualquier momento. Es el siguiente paso. Él viene por su iglesia. Entonces, familia, con voz de mando, con voz de arcángel, va a venir el Señor con voz de arcángel. Es decir, con una voz, ¿qué? Hermosa, llena de amor, que te va a encantar escucharla, porque vas a poder reconocer la voz de tu pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor, y cuando venga Jesús, vas a oír esa voz hermosa, y va a haber, ¿qué? Alegría en ti,
Así que, familia, así va a venir Jesús. Y va también, ¿qué? Con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios va a venir. ¿Y qué es con trompeta de Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10b. Bueno, el 10 completo. Apocalipsis 1, 10. Dice la palabra de Dios: yo estaba en el Espíritu. ¿Quién estaba en el Espíritu? El apóstol Juan, ¿verdad? ¿Cuándo? En el día del Señor. ¿Qué día? Domingo. Y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo de qué? De trompeta. No es que venga el Señor con una trompeta. Hay quienes dicen que el que va a venir es el arcángel Miguel. Pero ya leímos que va a ser Jesús. Dios mismo dice que va a ser Jesús. Y va a venir con voz de trompeta. Es decir, con una voz de autoridad. La gente que está en el ejército, ¿sí?, conoce los sonidos de la trompeta. Y cuando el comandante les llama, todos ¿qué? Se forman. Están listos para obedecer la voz de ¿qué? De su comandante. Y así todo el ejército de Dios, todos sus seguidores de Jesucristo, vamos a acudir a ese llamado cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene. Y entonces vamos a acudir a Él. Vamos a acudir a Él, familia. Amén. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, con los que están durmiendo. ¿Dónde van a ser juntamente arrebatados y van a estar juntamente con los que están durmiendo? ¿Dónde? En las nubes. ¿Para recibir a quién? Al Señor. En el aire. Y así estaremos siempre que con el Señor. ¡Guau! ¡Qué promesa tan hermosa! Vamos a ser ¿qué? Arrebatados. Decía uno de mis hermanos, uno que es el único incrédulo, dice, ¿y entonces qué? A mí no me decía, pero le decía a mi hermano que también es pastor, al pastor Edgardo, ¿entonces qué? ¿Va a venir entonces Jesús y les va a hacer así? Yo le dije, pues algo así va a suceder. Pero si no te arrepientes, ni creas que te vas a dar cuenta de eso. Simplemente ya no nos vas a ver. Porque el Señor va a venir solamente por los que creen en Él. Amén. Y sí, algunos no van a conocer la muerte. Va a venir Jesús y se los va a llevar. O nos va a llevar. Si viene antes de que me muera. Pero antes de que lleguemos nosotros, ¿llegan quién? Los muertos. Y ahí vamos a estar todos, porque todos somos la iglesia de Jesucristo. Y el Señor nos va a llevar para estar ¿qué? Siempre con Él. ¿Sabes qué significa siempre? Siempre, siempre. Para toda la eternidad. ¿Quién quiere estar eternamente con el Señor? Entonces debemos de creer su palabra. Debemos de creerla. Necesitamos creer en Jesús. Si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta tarde a que busques a Jesús, a que reconozcas delante de Él que has pecado de manera continua y que le has ofendido, que le pidas perdón. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te invito a que te acerques, porque Jesús viene pronto.
viene pronto. Es el tiempo en que tú debes de rendir tu corazón para que también tú vivas con Él para siempre. Amén. Ok. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que vamos a estar siempre con Él. Ahora, el arrebato, dice que seremos arrebatados. Hay varias posturas sobre el arrebato. Algunos creen que el arrebato es dentro de lo que es el periodo de 7 años que se conoce como la tribulación. Este se conoce el rapto del medio de la tribulación. Hay otros que dicen que el arrebato va a ser en el día terrible, es decir, en el tiempo en que nuestro Señor Jesús llega y hace juicio sobre todas las naciones. No quiere decir que es un día, aunque se conoce como el día terrible, quiere decir que es un periodo. Y en ese periodo, ¿sí?, que no van a ser los primeros 3 años y medio de esos 7, sino en algún momento de los siguientes 3 años y medio, ahí va a llegar el Señor a hacer juicio contra las naciones. Y algunos creen que allí es cuando viene Jesús por su iglesia. Y otros creemos que Jesús viene antes de ¿qué? De la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de manera firme que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, esta no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué, familia? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo es que nosotros podríamos cómo podríamos tener una alegría de que Jesucristo venga antes por su iglesia cuando sabremos que en realidad vamos a pasar por un tiempo donde vamos a ser vapuleados? Entonces, familia, nosotros creemos firmemente que Jesús viene antes por su iglesia. Viene por su iglesia, familia. Antes del periodo de la gran tribulación. Ahora, no estamos ahorita aquí en Apocalipsis, pero en el Apocalipsis que ya estudiamos anteriormente, nos dimos cuenta cómo a los que están en el periodo de los últimos 7 años en la gran tribulación, ya no se les llama la iglesia, se les llama la gran multitud. Aunque van a ser salvos, se les llama la gran multitud, no la iglesia. La iglesia es antes del periodo de la gran tribulación. Amén, familia. Entonces, ¿a dónde van los vivos que viven en Cristo? Cuando Él venga, ¿a dónde van? A las nubes, ¿verdad? A las nubes para tener un encuentro con el Señor Jesús. Ahora, este versículo que vamos a leer enseguida también nos da la afirmación de, por eso es que nosotros creemos en la pretribulación, en el arrebato antes de la tribulación. Dice el verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo podría ser alentado? Sabiendo que va a venir el día terrible y que encontramos en Apocalipsis que la gente va a desear la muerte y no la va a encontrar. ¿Cómo podríamos alentarnos con esas palabras? No sería verdad. Pero somos alentados porque Jesús viene por su iglesia antes. La gran multitud sí va a padecer,
Y van a ser muchos los que van a creer en Jesús, pero con gran tribulación. Por eso es importante que nosotros estemos listos, que estemos preparados para cuando Jesús venga por su iglesia. La pregunta es, ¿estás preparado, familia? ¿Estás listo para que venga Jesús? Recuerda que tu salvación no es por obras, pero tu fe se mantiene fiel a Él. Si es así, entonces seguro Jesús viene por ti antes de la gran tribulación. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pablo concluye aquí que nos debemos de alentar unos a otros con estas palabras. Alentémonos. Jesús va a venir por nosotros, sea que estemos durmiendo o sea que estemos vivos, pero Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia, familia. Amén, familia. Dios no quiere que ignoremos a dónde van los muertos en Cristo, porque Él no quiere que ¿qué? ¿Ya lo vimos? Que nos lamentemos, ¿sí? Él quiere que estemos seguros a dónde vamos. Solo el cuerpo de las personas es ¿qué? Levantado. No puedes levantar un espíritu o el alma de la persona. El que va a ser levantado, Jesús, no viene por tu espíritu ni por tu alma, viene por tu cuerpo. Porque Él es el que está acostado y va a ser levantado solamente. No puedes levantar el alma. El alma no muere, por eso es que no puede ser levantada. Amén, familia. Amén. Por tanto, concluimos con esto. Vamos a alentarnos unos a otros, a perseverar en el Señor, a mantenernos en el Señor, creyendo cada una de sus palabras. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. No hay una palabra que sea de la cosecha de alguno de estos hombres, como aclaró Pablo aquí. No es mi palabra, es palabra del Señor. Toda es de Dios. Es que solo la pueden interpretar algunas personas porque no toda la palabra es de Dios. Eso es mentira. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. ¿O que le quitamos esos versículos? No, ¿verdad? Porque entonces, como decía en el estudio de la mañana el maestro Adán, si le quitamos ¿qué? Las plagas van a venir hacia nosotros, está escrito en Apocalipsis. No podemos quitarle nada. Allá aquellos que le han quitado palabras y versículos. Hay quienes le han quitado hasta más de 1000 versículos. Es una tristeza eso. Pero vamos a alentarnos. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Porque tu palabra, bendito Dios, es fiel, es fidedigna. Toda es tu inspiración. Y toda la creemos, bendito Dios. Ayúdanos a ponerla en práctica. Y que lo que hemos aprendido también la enseñemos a otras personas, Padre. Que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra y también llevemos tu evangelio a otros. Porque, Señor, vemos que la vida del hombre puede acabar en cualquier momento. Y si no dormimos en Cristo, Señor, entonces moriremos eternamente. Ayúdanos, Padre, a llevar tu evangelio a otras personas, para que también ellas puedan ser arrebatadas cuando venga Jesús por su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús así sea. Amén.